Quiero que hagamos un ejercicio mental sencillo. Cada cual imagine que de su vida cotidiana desaparece una tecnología que piensan que es vital para la vida en sociedad. Seguramente muchos no hayan pensado en el dinero como esa tecnología vital para la sociedad. Es más, es muy probable que muchos no hayan pensado en el dinero como una tecnología. Y dicen que la tecnología es todo lo que se inventó después de que uno nació. Y si bien eso no es cierto, esconde una verdad. Y es que a medida que las tecnologías se van consolidando, se van integrando en nuestra vida hasta volverse invisibles. Y algunas, inclusive, naturalizarse por completo. Y es por eso que no vemos como tecnológico abrir una canilla y que salga agua potable o tocar una tecla y que se encienda una luz. Y para entender cómo surge el dinero tenemos que ir a sus orígenes o un poquito más atrás inclusive. Y fue en un punto de nuestra evolución como especie que nos dimos cuenta que cooperar era una solución, una estrategia superadora. Y esta cooperación se realizaba principalmente mediante el intercambio. El intercambio en un comienzo es lo que todos conocen como el trueque. Aunque los antropólogos encontraron evidencia que en realidad el trueque no se realizaba como normalmente uno piensa, que alguien viene con una gallina y se lleva 5 lechugas, sino que en realidad se realizaba mediante cuentas corrientes, mediante deuda. En algunos casos estas deudas eran orales y en otros casos eran escritas. Pero aún con este sistema de trueque, ya sea directo o mediante deuda, esto tenía muchas limitaciones por el trueque en sí, y a medida que crecían las comunidades se necesitaba algo más. Y entonces sí, se necesitaba el dinero. ¿Pero qué es el dinero? En su definición más elemental, es un bien de intercambio indirecto. Es una forma de representar valor que sabemos que vamos a poder cambiar en el futuro por un bien o un servicio. El dinero es una herramienta social que viene a resolver el problema de la confianza en el intercambio. Y los primeros tipos de dinero no fueron inventados. Surgieron de manera espontánea. Y entre esos primeros tipos de dinero que surgieron de manera espontánea está lo que se conoce como el dinero commodity o el dinero mercancía, que era lo que generalmente se producía. Entre estos tipos de dinero mercancía está lo que muchos seguramente han escuchado, como la sal, los granos, los cereales, etc. Pero como dijimos, el dinero es una representación de valor. Y a medida que este valor se tenía que transportar en el tiempo hacia el futuro, se necesitaba un dinero que no se degradase, que fuese durable. Y así fue que las distintas sociedades fueron dejando el uso de granos y ese tipo de dineros y pasaron a los metales, al cobre, a la plata y al oro. Pero a medida que los estados comenzaron a establecerse, fueron estos los que buscaron estandarizar el tipo de dinero que circulaba por sus territorios. Un poco para hacer más eficiente la administración del Estado, pero también para cobrar impuestos. Y es entonces donde surge la moneda con la forma tradicional que todos reconocemos. Y el lenguaje castellano acá tiene una ambigüedad que otros idiomas no tienen. Y es que llamamos moneda a este objeto físico que usamos como medio de intercambio, y también llamamos moneda a la denominación y a la unidad de cuenta. Por eso tenemos una moneda de 1 peso y el peso como moneda. Pero el origen de la palabra dinero es como el origen del nombre que usamos para la maquinita de afeitar. Está influenciado por una famosa marca. Y hoy llamamos dinero por una moneda que fue muy famosa, que fue el denario del Imperio Romano. Y fueron estos romanos los que en su expansionismo territorial comenzaron a gastar más de lo que recaudaban. Y la manera que encontraron para financiarse fue devaluar la propia moneda. El denario, en sus orígenes, contenía un 95% de plata. Y en muy pocas generaciones, el componente de plata bajó a la mitad. Y así fue que
esto que dio origen a la palabra dinero dejó de funcionar como tal. Y como consecuencia de esto, tuvo un montón de crisis económicas, causando el colapso del denario y de otras monedas que siguieron con las mismas prácticas. Pero, devaluado o no, el uso de la moneda, con la forma de moneda, no era muy práctico, que digamos, porque a medida que tenías que transportar mucha cantidad, era un volumen muy incómodo. Y una de las buenas características del dinero es que sea transportable. Y hace 2000 años, más o menos, en China inventaron el papel, y la tinta ya existía. Y no se tardaron mucho en asociar este nuevo invento con su uso como dinero. Y el primer uso que le dieron fue el de funcionar como certificados de depósitos privados. Básicamente, si ibas con las monedas y te llevabas un papel que certificaba cuánto habías depositado. Y por esta capacidad de representar valor en muy poco volumen, fue que el papel moneda se difundió de manera muy rápida por todo China, o por una buena parte de lo que era China en ese momento. Y las dinastías vieron en este invento una oportunidad. Y entonces lo que hicieron fue usar el papel moneda como dinero oficial de su imperio. Pero una vez más no pudieron con su genio y comenzaron a imprimir papel moneda sin depósitos que los respaldasen. Y lo que pasó fue que colapsaron todos los papeles monedas que tenían estas prácticas, hasta que luego vino otro imperio, otra dinastía, que directamente puso fin a esto y prohibió el uso del papel moneda, volviendo a las monedas de metal. Por lo que China fue quien inventó el papel moneda y a la vez fue el primero en prohibirlo. Dicen que todo el oro que existe en el mundo cabe en 4 piletas olímpicas, es un estimado. Y lo que da valor al oro es, por un lado, su escasez y por otro lado, la estabilidad de su oferta. Es decir, la relación entre el stock que existe y cuánto se mina anualmente. Es por eso y por esta estabilidad que el oro logró establecerse como la reserva de valor por excelencia de la humanidad. Quien tiene oro cuenta con que no van a aparecer 2 nuevas piletas olímpicas llenas de oro de un año para el otro. Y eso es algo que podría llegar a pasar, porque pasó con la plata con el descubrimiento de América. Cuando Colón descubre América, la afluencia de plata hacia España fue de tal magnitud que contribuyó a un proceso inflacionario que duró un siglo en toda Europa. Todo por un incremento en el suministro de dinero que fue demasiado abrupto. Pero sin embargo, el oro y la plata continuaron siendo las reservas de valor por excelencia y funcionaban como respaldo a los depósitos de estos certificados que ya estaban en Europa, que circulaban como moneda corriente. Pero fue en un punto también, más o menos a mitad del siglo XVII, que los bancos se dieron cuenta que la mayor parte de las personas, de los depositantes, no iban todos juntos a retirar el dinero de manera simultánea. Entonces lo que empezaron a hacer fue dar préstamos, ganando un interés por ello, de dinero, de reservas que no tenían. Y de esta manera comenzaron a multiplicar la cantidad del dinero en circulación. Comenzaron a crear dinero de la nada. Y con esto plantaron la semilla de las primeras corridas bancarias, que ocurrieron y fueron muchas. Y fue como respuesta a esto que surgen las primeras bancas centrales. Un poco para dar un marco regulatorio a la operatoria de estos bancos y otro poco como para funcionar de respaldo de los mismos. Pero con las bancas centrales no alcanzó. Y a partir de la crisis financiera de 1929, las principales monedas del mundo fueron dejando lo que se conoce como el patrón oro y empezaron a estar respaldadas por bonos soberanos u otro tipo de instrumento financiero. Nacía entonces lo que se conoce como dinero fiduciario. Un dinero que ya no está respaldado por oro o por plata, sino que su valor surge de la confianza que se tenga en la entidad
que lo emite, ya sea un país o en el caso de Estados Unidos o como una especie de organización. El sistema monetario actual, que es el que tenemos ahora, es un sistema donde el dinero está respaldado, en última instancia, por algún tipo de deuda. Y llegamos un poco a la modernidad, a comienzos del siglo XXI, donde menos del 10% del dinero que está en circulación es físico. El resto es virtual, son registros contables en algún lado. Hoy de manera digital. Pero en este sistema financiero actual, cuando Juan le quiere enviar dinero a Pedro, sí o sí lo tiene que hacer mediante un intermediario, normalmente un banco. Y es este banco o este intermediario quien en definitiva primero le tiene que dar acceso al sistema, luego tiene que aprobar esta transacción que quieren realizar, y luego es en definitiva quien es custodio de los saldos contables, porque ni siquiera podemos hablar que es custodio de los fondos, porque ya sabemos que esto es una cascada de deuda. Y es que hay que entender que el sistema financiero actual, por más que sea digital, es como cuando surgieron las computadoras, que al principio eran una versión digital de las máquinas de escribir. Es decir, una mejora sin dudas, pero no era un cambio de paradigma. Y en este cambio de paradigma, también en el 2008, y a causa de una crisis financiera que surgió a base de una cascada de impagos de deuda, es que se anuncia Bitcoin por primera vez. ¿Y qué es Bitcoin que a personas como a mí nos entusiasma tanto? Bueno, si Juan le quiere enviar una foto a Pedro, en realidad lo que Juan le envía es una copia de esta foto. Pedro no puede asegurarse de que Juan no la siga teniendo. Y esto, para un dinero digital, es un problema. Entonces, la solución que tenemos hoy es que hay un intermediario, llamémosle banco, que lo que hace es restar el saldo de un lado y sumarlo del otro. Lo que Bitcoin resuelve es, en definitiva, este problema de la duplicación digital. Pero lo hace de una manera que ni siquiera requiere un intermediario. Las partes pueden transaccionar entre sí y además la disponibilidad de los fondos, en este caso, solo la tienen Juan y Pedro. Y es por eso que hoy se piensa que Bitcoin es un tipo de oro digital, pero está programado de tal manera que es virtualmente imposible que sus reglas fundamentales sean modificadas. Y de esta manera se protege de que en el futuro alguien pueda hacer cambios como le sucedió al papel moneda chino, al denario romano y a tantas otras monedas que surgieron con buenos fundamentos, pero fue por modificarlos que luego colapsaron. Y así como la biología tuvo su explosión cámbrica, Bitcoin dio origen a un nuevo tipo de dinero, las criptomonedas, que son miles y cada cual con su característica y aplicación específica. Pero todas tienen en general una filosofía en común, y es que buscan construir sistemas transparentes de reglas preprogramadas, y en su mayoría claras, donde la intervención y la discrecionalidad externa se minimicen al máximo posible o directamente que no las tengan. Pero bueno, esto es del lado de las criptomonedas. El sistema financiero tradicional continúa, llamémosle, innovando. Y la propuesta actual es lo que se conoce como monedas digitales de banca central, o CBDC por sus siglas en inglés. ¿Y qué es esta propuesta? Bueno, es una propuesta que busca eliminar el efectivo y quiere un dinero 100% digital, que toma algunas características técnicas de las criptomonedas, pero en lugar de ir por el camino de la descentralización, van por el camino de la vigilancia y del control centralizado. Y estas monedas digitales de banca central ya no son un si va a pasar, esto es cuándo va a pasar.
porque el tema ya está instalado en las agendas de las principales autoridades económicas del mundo. Y para algunos, como a mí, esto nos plantea un futuro que puede llegar a ser algo distópico, porque entendemos que los principios sobre los cuales se construyen estas monedas son los mismos que causaron los errores en el pasado, por lo que es muy probable que esta vez se vuelvan a repetir los mismos problemas que se vienen repitiendo hace miles de años, pero esta vez de una manera más centralizada y digital. Pero bueno, el dinero, las distintas variantes de dinero, siempre tuvieron que adaptarse a las necesidades de la sociedad o caer en desuso. Pero muchas veces fue la innovación en el tipo de dinero la que generó el cambio en la sociedad. Y así como Internet generó un cambio de paradigma en cómo se llevan adelante las comunicaciones, las tecnologías actuales están generando un cambio de paradigma en cómo pensamos conceptos elementales como el dinero y, en definitiva, como la confianza. Pienso que en este camino que nos queda por recorrer, el dinero volverá a ser otra vez protagonista de estos cambios que vienen. Y espero que a medida que el dinero continúa su evolución, ya no nos resulte una tecnología invisible. Muchas gracias.